Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Así que muertas de frío por allá. Sí, bastante muerta de frío. Frío con sol. Che, estaba viendo en esto que hablábamos el otro día de cómo, de la autopercepción y tal, bueno, que a Mengolini ahora la está cuidando la policía. ¿Te enteraste? ¿Cómo? Que a Mengolini ahora la está cuidando la policía, ¿te enteraste? Claro. Es que sí, fue a la Cámara de Diputados a denunciar y a pedir más leyes. Dijo que le pidió a los diputados que todas las leyes que se habían sancionado estaban bien, pero que no eran suficientes por lo que había sufrido la señora empresaria. Eh, Al final no llegamos a elaborar nuestro comunicado. no. Para repudiar lo que le pasa a nuestra hermana empresaria. Sororidad feminista y Claro, periodística, comunicadora. empoderada o no. Che, bueno, sabes que vengo viendo estos días lo que está pasando en la cárcel de Villa María. ¿Querés contarnos cómo viene ese tema? Sí, hace 2 o 3 días sacaron un comunicado de la empresa de Villa María bueno, por cómo están las condiciones de las cárceles, digamos. eh, Como siempre, no es que es la excepción esta cárcel, igual Bower. Eh, el problema es una cárcel provincial, Villa María, ¿vos? Eh, no tener con qué lavarte, calor, en este momento mucho frío, porque no hay calefactor ni nada por el estilo. Los colchones no son colchones, son como mantitas. Eh, Nada, y reclamando de que, bueno, que le respeten los derechos de ellos a la salud, a todo, digamos, y sin embargo, bueno, lo único que han podido, entraron y le rompieron todo, digamos, o sea, hay cárceles que hay espacios en común en donde vos cocinas, todo, le rompieron el horno, le rompieron una pava, le rompieron varias cosas, sin, claramente sin decirles, entraron y es un tipo de, ahí las presas comentaban que es un tipo de policía que entra en la cárcel de Villa María, que entran con tapados, digamos, su rostro, y entran y pasan estas cosas. Las Porque en tortugas, ¿no? sí lo que llamaba la atención era que entraron a romper todas las cosas para poder ya comer, bañarte, lo que sea, digamos, y no le han hecho daño físico, por así decirlo, a las presas, sino anteriormente, digamos. Cuando reclamaban, ahí sí, entra la policía, te reprime, intenta inmovilizarte, como te dicen. Y este hecho hace 2 días, pero hace una semana atrás, Bower también. Una persona con quemaduras, digamos, no siendo atendido por el sistema de salud de Bower, digamos, y a la vez como protesta también, sus compañeras, digamos, pidiendo que la auxilien y no, sufrió un montón de quemaduras por todo, por el cuerpo, digamos, y a la vez también señalaban que el comunicado, que bueno, que a ella le hacían cosas también en su persona, digamos, que esto de las quemaduras fue por producto de protestar también, digamos, y prendieron fuego a un colchón, digamos, como protesta, y sin embargo no fueron a apagarlo y dejaron que se quemara la persona esta. Entonces ahí vemos cómo opera también el La sistema. práctica absolutamente común de estos No centros está, legitimados. valga la redundancia, y que yo no creo en la cárcel, no creemos en la cárcel acá, pero en el sentido, están privadas de su libertad, no de acceder a la salud y a todo lo que sea, y ya vemos que funciona al revés. No están solo privados de la libertad, están privados de todo lo demás.
Es decir, quieren como política que se muera. Porque imagínate inhalar ese humo en un espacio cerrado que tampoco tiene ventilación. O sea, Sí, porque sí, sí, son los, eso, bueno, las formas de tortura, de sí, estos grupos legitimados disciplinar, social y políticamente, como de exterminio y de muerte. Nada, paradójico igual, ¿no? Como con ese video que circuló claro, de la presidenta, la expresidenta o ex vicepresidenta presa, ¿no? Como comiendo palta con huevo revuelto. Y acá directamente sí, mostrar, yéndoles la posibilidad de comer. claro, no, y lo que te entregan de comida en la cárcel mayormente está ya o podrido o está por entrar en contacto a vencido. ¿Mm? Entonces, Sí, acá se los entregan eh, también con pelos, con pelusas, les ponen a propósito claro, cosas. sí, 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 como hongos, digamos, Ujú. que tiene la pasta, por ejemplo. Sí, no, ahí te, o sea, derecho a derecho a comer tampoco, recibir comida tampoco. Después vemos, la Constitución dice cárceles sanas y limpias. Hermosos los eufemismos para seguir sosteniendo todas las cárceles. Porque, nada. Todas las cárceles explotadas, todas, y no se nos ocurre otra cosa que seguir pidiendo justicia cuando en realidad deberíamos pedir libertad y que se abolir esos espacios, solucionar el conflicto de otra forma, porque si no, seguimos como esto que hemos dicho en otro palabrerío, uno de los mitos de la democracia, que todo conflicto se canalice, se institucionalice, digamos, y no se pueda resolver de otra forma un conflicto, digamos, porque conflictos vamos a tener siempre, o sea, la sociedad en sí, un conflicto, las relaciones en sí, un conflicto, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir condenando a muerte a la gente? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Nico, si te parece, le podemos ir dando paso a nuestro invitado para que le voy a avisar, así no lo tomamos por sorpresa. ¿Verdad? Em, Bueno, el compañero de Expandiendo la Revuelta, si no conocen esta editorial, por favor, síganla porque realmente estábamos hablando antes del aire con Nico, realmente la única que plantea esta otra perspectiva, ¿no? De cómo es muy zarpado esto que decíamos, ¿no? Habiendo tantas editoriales pequeñas, eh, nada, por fuera de determinado circuito, esta es la única que produce este tipo de materiales. Es muy impresionante. Así que bueno, si no la siguen, fíjense que hay una página que se llama expandiendolarevuelta.norblog.org, donde suben los materiales, donde están además hay fanzines descargables, ellos hacen, bueno, eso, libros, 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 más allá del contenido digital. No están haciendo, en general no hacen envíos al interior, pero siempre hay alguna forma de acceder a ello. Bueno, no sé, por ejemplo, a mí a Neuquén, siempre que viene alguna amiga de Buenos Aires, le pido que me traiga sus libros. Bueno, ahora nos enterábamos que pronto va a estar viajando a Córdoba, así que aprovechen y pídanle, háganle sus pedidos. ¿Vos ya le diste paso? Bien, ahora le Dale, yo ya le ahí avisé. dentro, me Ah, parece. está silenciado. Ahora sí. Ah, Buenas, bienvenido al palabrerío. muchas gracias. Bueno, ahí estábamos presentando un poco a la editorial, bueno, dónde encontrar los materiales. Hablábamos de esto bueno, de aprovechar cuando alguien de Buenos Aires viaja a alguno de los otros territorios para pedirle que nos mande libros. Así que, bueno, nada, si querés,
íbamos a arrancar con otros temas, pero yo me voy a meter, perdón, pero te voy a preguntar cómo, porque bueno, porque antes del aire estábamos hablando con Nico, bueno, cuánto nos entusiasma que exista expandiendo la revuelta, qué interesantes que son esos materiales, como que es lo único que encontramos donde hay determinada perspectiva que va por donde necesitamos, en lo que necesitamos leer. ¿Cómo surge la editorial? Bueno, gracias por las palabras. La editorial surge en el 2017-2018, un poco como, bueno, el contexto más álgido de lucha, la desaparición de Santiago Maldonado y demás. Surge un poco antes, pero bueno, está muy atravesado por eso, y sobre todo por la necesidad como de que muchos debates, encontrar que a veces faltaba como una base teórica desde donde charlar, porque eran muchas cosas como, bueno. Nada, intercambio de opiniones que siempre es positivo y buenísimo, pero que a veces no estaban muy basadas en, bueno, opino esto o porque leí esto o porque no sé qué, entonces era mucho como, y creo que sigue siendo, pero bueno, es un trabajo a hacer de poder producir materiales para la discusión y para la profundización de las ideas. Eh, También nada, había como, y creo que pasa muchas veces y nos debe pasar en distintos ámbitos como la discusión sobre el peronismo y demás, que para mí es un poco repetitiva a veces, sobre, bueno, la mierda que es el peronismo, pero bueno, tal vez ir un poco más allá y poder pensar por qué, desde dónde, cuáles son los puntos de discusión, los puntos históricos, ¿no? Entonces, como desde ahí, no sé, bueno, poder pensar, bueno, cuál es la posición de los compañeros en los 70 sobre Montoneros o sobre las dicotomías propias de la lucha armada o la lucha social en los 70 y bueno, en distintas épocas, y a partir de ahí ir viendo como, no sé, potenciar esas lecturas o intentar poner en diálogo la historia con el material actual y con las discusiones que tenemos. Entonces también nos encontrar que, por ejemplo, sobre la Revolución Cubana es como un punto tal vez pilar a la hora de pensar, no sé, los 70 los 60 y incluso los 90 eh, no había material. No había material de, bueno, qué hicieron los anarquistas en la Revolución Cubana. Y al mismo tiempo ver que tuvieron una participación activa, que hubo material y que hubo ya editoriales que lo hicieron en su momento, ¿no? Como bueno, la editorial Reconstruir o la editorial Proyección en los 60 se tomaron ese trabajo de hacerlo, pero desde los 60 hasta hace 5 años no se había editado nada sobre los anarquistas en la Revolución Cubana. Entonces, nada, 60 años de, si se queda un vacío editorial en ese punto, que no significa que no haya compañeros que lo discutieran o que tuvieran esas fuentes, pero que también cuando a veces se reduce a grupos de discusión internos o eso, a cosas más pequeñas que son necesarias, pero que no permiten a veces expandir la discusión. Entonces un poco la idea era ver eso y ver desde dónde también a veces desde ciertos prejuicios que uno tiene con la historia. Y no sé, por ejemplo, con la Revolución Cubana era a veces medio una paja tal vez eh, buscar con el miedo de que tal vez ciertos prejuicios de los compañeros o no sé, o que ciertas críticas hubieran existido solo porque la revolución era marxista, en términos generales y reduciéndolo mucho. Pero encontré que no, encontré que incluso siendo marxista los compañeros participaron, dieron la vida, lucharon ahí y dieron las discusiones que tenían que dar y por eso fueron asesinados. Entonces también como ir encontrando esas cosas y reafirmando esas discusiones, nada, son como creo que puntos en donde se puede ampliar la mirada y también como eso, muchas veces creo que comprendemos la historia desde fuentes ajenas, que es interesante, pero que también, nada, nos reduce mucho la mirada de los procesos revolucionarios o de lo que se decía antes, ¿no? Como poder comprender la historia desde la mirada de los compañeros que estuvieron ahí que lucharon y que al mismo tiempo escribieron, hicieron un montón de cosas. Por ejemplo, con lo de la Revolución Cubana está como la triste anécdota de que Fidel Castro llama a Agustín Souche, un compañero histórico, a escribir sobre la revolución en el primer año de la revolución, en 1960. Entonces él hace todo un recorrido por toda la isla y escribe un libro, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, una crónica sobre la Revolución Cubana.
donde es bastante positiva, digamos, tiene como algunas críticas hacia más la estatización y la nacionalización, pero que es bastante positivo. El tema es que él escribe el libro, se imprimen 2.500 copias y cuando se va de la isla queman todas las copias. Entonces, hay como los únicos que recuperan ese libro es la editorial de Reconstruir, administrada por la Federación Libertaria Argentina en Buenos Aires. Entonces el libro sale recién a los 2, 3 años en Buenos Aires y si lo lees hoy tal vez es un relato que es como bastante, no es tan crítico, no es muy crítico en realidad, pero que bueno, si no existiera nos hubiéramos perdido de eso, encontrar las crónicas de un compañero por la isla y de ver desde otra perspectiva lo que estaba pasando. Pero bueno, para no extenderme tanto, es un poco la idea. Y también, pequeña mención, también surge en base a bueno, un entorno específico del anarquismo en Buenos Aires, muy ligado a lo que fue la experiencia del Ateneo Anarquista de Constitución y algunos espacios en su momento que habilitaron y que dieron el espacio para presentación de libros, conseguir mucho material y demás. Como que si no fuera por eso también no hubiera existido con quién dialogar o la potencia esa para hacer los proyectos en general. Bueno, menos mal que, que se dio todo eso y que podemos acceder a estos materiales, porque bueno, sí, tal cual, digamos, uno va armando la crítica desde distintas lecturas, digamos, bueno, esto que decías, bueno, lo voy a repetir, digamos, como leer las versiones oficiales o contraoficiales, pero no exactamente desde la perspectiva, no sé, pienso, hace poquito leí, pensando en la Revolución Cubana, la biografía de Reinaldo Arenas, que es muy zarpado, digamos, todo el recorrido que hace, ¿no? Bueno, cómo cuenta, cómo fue perseguido, encerrado, etcétera, bueno, por su homosexualidad, por su posición intelectual, etcétera. Y si bien, digamos, el chabón no era anarquista ni mucho menos, como que nos da herramientas para poder seguir analizando, ¿no? Esto desde otro punto de vista. Pero bueno, justamente tener fuentes que sí son más de nuestro palo nos es imprescindible. Bueno, no solamente como de procesos así tan grandes, digo, incluso de pequeños episodios, entre comillas, ¿no? De la historia más territorial, más reciente, o incluso yéndonos más lejos, el taller que están haciendo ahora sobre la Revolución Española, no sé, como que son todas cosas de las que necesitamos como ciertas perspectivas. Y también esto de los materiales que van sacando, a los que estamos siempre muy atentas, eh, porque bueno, nada, justo hoy salió esto de los agentes encubiertos digitales que estábamos charlando hace un rato, y de los reveladores digitales. Algo que ya sabemos, y incluso el propio gobierno lo dijo, y que bueno, que lo charlamos en palabreríos anteriores, ¿no? Que existe, que existió siempre, y que ahora, bueno, se le ponen, se le oficializa, y qué sé yo. Y pensábamos también, bueno, en esta figura del infiltrado, que ustedes hicieron una publicación en particular sobre quiénes son los infiltrados en la calle, ¿no? Como trasladando así como las distintas cosas. Por ahí, nada, abro ahí como para que charlemos un poco de esto, si les parece. Sí, empiezo. Sí. Dale. Dale. Eh, no, un poco eso, como tal vez viendo la discusión sobre los infiltrados, que también pasa muy fuerte durante el 2017-2018, al menos desde mi experiencia, fue tal vez ver como ciertos discursos que al menos yo en ese momento descubrí y que vi en la práctica cómo se materializaban, digo, manifestantes deteniendo personas encapuchadas, eh, filmaciones de todo tipo constantemente, toda la campaña mediática detrás para deslegitimar muchas acciones. Y fui encontrando de que era algo que siempre pasa más o menos. Como que es una táctica utilizada por la contrainsurgencia estatal para deslegitimar cierto tipo de acciones en ciertos momentos particulares. Entonces, sirviendo como no, un poco lo mismo, como dentro del peronismo ya estaba la idea de los infiltrados marxistas en los 70, ver cómo en los 90 también se repitió con el movimiento piquetero, y ver incluso fuentes directas de, no sé, cuando matan a Darío y Maxi, se decía que le mataron los infiltrados de los propios piqueteros, como que hay una repetición de los discursos, y también, no sé, hay un fanzine que sacamos sobre
los anarquistas en la revuelta en diciembre del 2001, donde de nuevo los propios compañeros en ese momento escriben cómo los trataban de infiltrados. Y también no sé, en Anarquistas 1985 hay también un capítulo que se llama Las marchas en los 80, donde de nuevo los compañeros explican cómo desde los partidos de izquierda en las marchas los tratan de infiltrados. Entonces ir viendo como, bueno, cuáles son las fuentes que tenemos para no sé, comprender esto, cuáles son las formas y ver, no sé, desde esa perspectiva poder ir encontrando como una visión más histórica y a futuro también, ¿no? Como que hay una base ya investigativa de cosas que pasaron, e incluso en Estados Unidos y en Canadá le pusieron el nombre Bad Jacketing, que viene más de las Panteras Negras y de toda esa época, pero que también es exactamente la misma forma. Esto de bueno, las Panteras Negras fue bastante particular, pero agentes que se infiltraban en la organización y acusaban a otros de ser infiltrados para deslegitimar la propia organización desde adentro, e incluso se cometieron algunos asesinatos contra militantes que después se descubrió que no eran infiltrados, sino que quien los acusaba eran infiltrados, bueno, básicamente romper las organizaciones desde adentro, pero que después se fue trasladando y también cuando fue toda la revuelta por George Floyd en el 2020, de nuevo hay toda una serie de los mismos discursos que por lo general vienen de la socialdemocracia y demás, en donde si vemos como la campaña y lo que los compañeros en esos lugares expresan, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como hay muchas fotos previos a las marchas donde le sacaban fotos a containers con piedras y decían, son provocaciones del gobierno, no agarren las piedras, quien agarra las piedras es un infiltrado. Y hay como exactamente las mismas formas de deslegitimar. Entonces nada, un poco ese fanzine y ahora va a salir como un pequeño librito con el fanzine ese más estas investigaciones más históricas anarquistas y de Canadá y de Estados Unidos, donde expresan un poco eso. Eh, que también nada, es como un pequeño aporte a esto que vivimos constantemente, que es como la deslegitimación de la lucha callejera. Ujú. Intentar entender también por qué sucede, a quién responde, y comprender también de que no es solo algo que nos pasa a los anarquistas, sino que es como algo que atraviesa o sea, el contexto social, político, y que hay una persona, no me acuerdo el nombre en este momento, que estuvo muy atravesado en eh, todo el movimiento piquetero y relacionado con Darío y Maxi, que escribieron algunos libros y algunas publicaciones en el último tiempo, explicando lo mismo, cómo a ellos ya les pasó y cómo este discurso es algo que se replica. Y ellos, de nuevo, sin ser anarquistas, pero sí reivindicándose revolucionarios y luchadores combativos, ya tienen también ese trabajo hecho que también está interesante para buscar, que no me acuerdo el nombre, pero está por ahí. Y es. Bueno, vos Sí, recordás, en realidad, más que recordás, estaba pensando bueno, nos puede llegar a bajar este programa, no, lo sé, pero nada, estaba pensando en los amigos. Eh, Porque recuerdo como en las últimas, entre comillas, alertas de saqueos, digamos, en algunos diciembres últimos, eh, que estaba esto, ¿no? De, bueno, no, se está desde el gobierno, desde la oposición, se están arengando saqueos, bla, 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 bla. Y pienso en esto, digamos, también, así como, bueno, deslegitimar la lucha callejera de Blay, también deslegitimar como la furia, la voracidad y la urgencia que provoca el hambre, ¿no? Como, bueno, sí, voy a ir a saquear no lo voy a decir así porque, pero voy a ir a hacer eso porque me estoy cagando de hambre, ¿no? ¿Tenés algún registro de esto, pensando en el 2001 sobre todo? No que recuerdo, o sea, sí me acuerdo personalmente todos los discursos que habían en el 2001 de van a venir de tal barrio a saquearte a vos, a saquear tu casa, Sí. eh, pero no recuerdo ahora ninguna fuente. Sé que, bueno, está todo el material que creo que lo charlamos al momento de Mariano Pacheco, que escribió bastante sobre el momento, eh, y que yo creo que ahí debe haber algo, pero en estos momentos no me acuerdo mucho de eso específicamente. Eh, estaba pensando en esto de los infiltrados. Pensaba como que, o sea, por lo menos los últimos años, acá en Córdoba,
un poco también los infiltrados, como esto de deslegitimar la lucha, pero también es como a la vez disciplinar, digamos. O sea, crear como una forma correcta de lo que significa luchar y bla, pero pensado también como que singulariza a esas personas, digamos, en el sentido de las personas encapuchadas, las que no tienen rostro. Pero también, ponele, en estos últimos años acá se han creado protocolos de seguridad que han funcionado casi como lo mismo en el sentido de quien diga el protocolo de seguridad, quien lo maneje y diga que no está en marcha, ese es infiltrado. O bueno, no, ese tengan cuidado, seguro está con la policía porque no se está adecuando a las... Y también pensaba en el sentido cómo los medios también, grandes colaboradores, digamos, no me olvido del año pasado, en junio, cuando hubo una manifestación pero en Buenos Aires, que hubo como un incendio de un auto, eh, ciertos medios preguntándole a Patricia Montonera Bullrich, eh, preguntándole dónde está la policía o dónde está la justicia cuando pasan estas cosas. Entonces, lo peligroso que es, porque después está los medios populares o de izquierda que dicen estas cosas, después se arrogan que son, bueno, antifascistas. Ya vemos que antifascista no quiere decir, o sea, no te exime de estas prácticas y que también colaboran con el Estado propiamente dicho. Porque la gente cree que hablando en tales lugares o diciendo tales cosas, no es decir, o imaginar ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, lo del auto, todas las cosas que dijeron. Fue como, incluso, bueno, yo lo he visto por el fanzine este que han hecho. eh, no, Photoshop en algunas, poniéndole la remera de La Libertad Avanza o poniéndole no sé qué cosa que remitía como a otro partido o como a alguien de infiltrado. Entonces, como pienso en la era que nos toca vivir en el sentido de una red social o una... ¿Cómo, cómo operan eso? Porque también es muy difícil, o por lo menos yo que más allá que sepa un poco de edición y bla, no hubiera sabido si esa remera era trucha, o sea, era falsificada o no, digamos. Es como muy complicado y los sentimientos y la desesperación que genera en la gente eso. Porque decir, ay, mira, tenía esa remera. Y es como crear todo. Pienso que pienso que los infiltrados tienden a ser como los chivos expiatorios, digamos, que necesita la democracia, los partidos, como para decir, no, bueno, todas las cosas que hacen son esta gente. Y que de alguna manera necesita, a ver, no sé cómo decirlo para que no suene, eh, no sé, y lo digo como ex, o sea, yo fui integrante de la red de medios alternativos muchísimos años, pero bueno, siempre tuve muy presente que lo que yo hacía o lo de que el medio de acá de Neuquén hacíamos era comunicación contrahegemónica, de que íbamos por otro lado, que íbamos mostrando, pero acá hay una alineación tan fuerte que para mí tiene que ver por un lado, digamos, con la alineación, hoy por hoy, ¿no? De estos medios que se dicen populares con o la izquierda partidaria parlamentaria o con esta cosa kirchnerista que no se asume tanto, pero que sabemos que es progresista, pero que bueno, no le ponemos nombre, no lo decimos tanto, pero es así. Y sí, tal cual, digamos, pero hay algo que tiene que ver para mí con que, no quiero decirlo como que suene pedante o algo así, pero creo que hay una necesidad muy fuerte de la persona que consume esas informaciones de que le den esa información procesada de determinada manera.
¿no? Así como nosotras al principio decíamos, voy a hacer una analogía muy burda, ¿no? Pero digo, como decir, bueno, nosotras leíamos y leíamos, leíamos determinadas fuentes sobre determinada cosa, y bueno, de repente llega expandiendo la revuelta y bueno, un poco nos da procesado, digamos, la perspectiva que nosotros buscamos. Nos la hace un poco más fácil, eso no significa que dejemos de buscar lo otro. Bueno, yo creo que hay un poco de esa búsqueda bueno, de una respuesta medio procesada. Y si la respuesta medio procesada es, ese auto lo incendió gente infiltrada y tienen que ir en cana, ¿y dónde está la policía cuando pasan estas cosas? Y bla, 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 y a Mengolini le ponemos la policía para que la cuide, etcétera, etcétera. Digo, para mí tiene algo que ver ahí, eh, con una necesidad de la información procesada. Estás por hablar, creo, voy a hacer un paréntesis, nos quedan 6 minutos, no sé si quieren que cortemos y abrimos otra enseguida. De una, sí, yo puedo Dale, hacer sí. otra. Bueno, cortamos acá, saco Sí, solidarizándose con Trump, ¿no? Eso fue tremendo. sí, y pidiendo de que ellos estaban en, miren cómo los catalogan también, que no es nada de inocente, más viniendo de esta gente. Terrorismo individual. Ella escribió solidarizándose no al terrorismo individual, sí a la construcción de una democracia, no sé qué, más participativa y bla. Y bueno, en Estados Unidos ganó Trump y tenés la democracia participativa. No entiendo por qué no podría ser. ¿Por qué si gana Trump no es una democracia participativa? Es como un absurdo entrar en eso. Lo, pensando en los infiltrados de esto, con lo de Radio Pueblo que decíamos, ¿cómo, o sea, cómo opera de diferentes formas, cómo operan? Porque a eso diciéndole terrorismo individual, cuando sabemos que también se le dice infiltrados, y a la vez infiltrados en una radio acá en Jujuy, y a los meses, creo que, no sé si a los meses o al año, que se hizo una reforma constitucional en que también fueron se infiltró policía, digamos, en el movimiento y le fueron a caer a las casas, o sea, directamente. Eh, la amnesia de la memoria, pensaría. O bueno, el vaciamiento también de lo que significa la memoria. A lo que decías al principio, expandiendo la revuelta, de esto de el proceso de Cuba y los anarquistas, pensaba también que hay una historia oficial y como y hay otras historias y la gente cree en la historia, o sea, estamos construidos por el colegio, por la universidad, por todos los aparatos, de que hay una cierta historia y que hay una, cuando en realidad hay, o sea, no creo en una sola historia, en el sentido de que haya una sola historia de los movimientos o de. Porque ya vemos que, por ejemplo, entraría la izquierda partidaria si pensaríamos que hay una sola y que también está construida por el poder, digamos. O sea, ni hablar la academia, principalmente la academia. Eh, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, con lo de los infiltrados me acordaba un poco que este año salió de Barcelona el documental Infiltrats, que está bastante bueno, creo que está por ahí para ver, y que habla un poco de los últimos procesos de infiltración policial en ámbitos horizontales, algunos anarquistas, algunos más antifascistas, y cómo funcionaron eso en toda una red de espionaje que hay en España, como en todos lados, pero digo, ahí quedó bastante expuesta gracias a algunas investigaciones que hubo, en donde, nada, encontraron.
un pendrive de uno que estuvo participando en un espacio bastantes años, que se fue radicalizando, incluso como que tenía tatuajes con la estrella del caos y demás, y descubrieron que era policía, y encontraron un pendrive que le había regalado a alguien y que lo había borrado, pero que tenía, no sé, recuperando los archivos, fotos en la academia de policía, todo ahí, la persona con eso, compartieron varios años dentro de espacios anarquistas. Y nada, está bueno para ver un poco cómo, pues también a la hora de hacer tal vez la separación entre, bueno, una cosa es acusar de infiltrados, otra cosa es tal vez la infiltración específicamente policial dentro de los movimientos, ver también, bueno, qué herramientas tenemos o cómo se puede minimizar los riesgos, ¿no? De infiltración y, y en todo caso en el que ocurran, eso, no puedan ser peligrosos para los grupos en sí mismos o para los proyectos en tal, digo, que se puedan minimizar los riesgos de destrucción de parte del Estado y sobre todo, bueno, después hay todo también un tema con la salud mental y con el acompañamiento y demás, digo, estas personas, al menos en España y supongo que en muchos lugares, han tenido también relaciones sexoafectivas con compañeras y que después era como, bueno, era un infiltrado de la policía. Sí, 10 años de relación en ese caso. Ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque nosotros aquí en Neuquén, bueno, en un grupo en el que activamos, vimos ese documental, nos dimos el trabajo de leer el manual, también estuvimos hablando, bueno, esto como de personas de acá de la zona, que bueno, que se ha descubierto que eran infiltradas, también de personas de las que hay sospechas muy fundadas de que son. Y nos preguntábamos, bueno, cómo, justamente, cómo no estar tan desprevenides, pero al mismo tiempo no policiar, digo, porque en definitiva, haciendo el paralelismo, digo, eso es lo mismo que el que está haciendo, no, el que está tirando una piedra allá o el que está prendiendo fuego a aquello, seguro que es policía. Digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos pensar otras formas de prevenirnos de las infiltraciones sin jugar ese rol policíaco nodal que se nos propone con la paranoia, sobre todo de los partidos? Yo creo un poco tal vez, nada, eso aprendiendo tal vez de experiencias concretas de otras épocas, un poco tal vez creo que la idea de grupos de afinidad viene un poco a romper, a intentar romper con los grandes grupos y las grandes plataformas que a la hora de estar infiltrados son mucho más peligrosos en términos de información y de nada, de conocer próximas acciones o próximos proyectos de todo tipo. Y que un poco tal vez la idea de grupos de afinidad y de segmentar por un lado lo que es espacio público, no sé, yo participo en la biblioteca incendiaria donde, digo, en el caso en el que se quieran infiltrar, no hay mucho que infiltrar, siendo sincero, porque es como nada, es un espacio público, es una biblioteca. eh, la información que se puede tener es, bueno, quiénes participan o quiénes no, que tampoco es tan difícil hoy en día de pensar y yo creo que también a la hora de, entre compañeros, tener en claro un poco el rol que se quiere tener o las formas en las cuales se quiere participar, ¿no? Digo, como tal vez a la hora de pensar en cosas que te pueden comprometer a uno y a los demás, lo mejor es, para mí, no estar en espacios públicos, no estar en lugares en donde ser tan visible pueda comprometer eso, las relaciones y demás. Que también es todo un debate que igual hay en los últimos años un poco sobre la multiformidad y hay algunos textos de Francisco Solar de Chile que hablan un poco, ¿no? Sobre la crítica a la multiformidad y tal vez recuperar algunas formas más ligadas a la clandestinidad y demás, que tampoco creo que tengan que ser tomadas muy a la ligera, pero que bueno, son debates que creo que están bastante por un lado pendientes, pero por otro lado creo que se están abordando bastante en términos eso de seguridad y de las nuevas formas de seguridad, sí, de seguridad estatal que hay sobre los movimientos y las formas de relacionarse. Yo creo que sobre todo en estos momentos es necesario tener en claro eso, ¿no? Como el lugar que uno quiere ocupar y los riesgos que quiere asumir y entendiendo esos riesgos, saber que hay lugares en donde no hay que estar, básicamente, y otros lugares en Realmente, donde pero sí. decimos esto hablando desde YouTube, ¿no? Sí, por eso también digo un poco.
digo, la editorial y demás también surge en cierto momento en donde era necesario, y creo que todavía un poco lo sigue siendo, tener una posición un poco más pública, si se quiere. Porque también a la hora de, con todo este discurso de los infiltrados, un poco la forma que encuentra o la facilidad que encuentra para propagarse es que no, es que nadie quiere asumirse como infiltrado. Nadie va a decir, no, si soy yo, no es, yo conozco a la persona que está tirando la piedra. Eh, entonces la imposibilidad de tener esos canales de propaganda o de comunicación y de decir no, no son infiltrados, nos faltó, creo, en cierto momento. Y es un poco también, bueno, creo que surgió un poco de la necesidad esa, y no solo de parte de la editorial, sino de parte de otros periódicos y proyectos de compañeros que de alguna u otra forma encontraron en ese momento la necesidad de eso, de tener una posición más pública o más, una propaganda más explícita en términos de poder responder a muchas acusaciones, si se quiere. Sí, totalmente. Eh, bueno, justamente hablando de esto y mezclándolo un poco con las cosas que están pasando hoy, nada, hablábamos hace un rato también que se aprobó, se está aprobando, no sé bien en qué situación está concretamente el uso civil de armas. Eh, y bueno, pensábamos, dándole una vuelta bastante irónica al asunto, ¿no? Que nos podría llevar a charlar un poco sobre lo que fue la lucha armada, ¿no? Como, bueno, eso, como, a ver, eh, desde la editorial han sacado como varios materiales que de alguna forma lo que hacen es eh, desalivianar eh, la forma en la que el discurso hegemónico sobre los setentas o sobre la dictadura, mejor dicho, eh, ha hecho, digamos, esto, como vaciar absolutamente de contenido eh, en cuanto a tanto el por qué se luchaba como el cómo se luchaba por esos cambios. Eh, bueno, y en ese sentido, generar un discurso, esto bueno, que siempre nos repetimos, ¿no? Un discurso victimizante, el pensar, bueno, esto a cualquiera lo podían desaparecer, no, o sea, como deslegitimando la idea de un plan sistemático concreto para exterminar la lucha armada. Bueno, y ustedes tienen varios materiales al respecto que nos resultan muy interesantes. Y bueno, eso, sobre todo eso, a partir de las lecturas post fin de la dictadura. Eh, nada, bueno, si nos querés compartir algo en relación a esto. Sí, o sea, hay un par de libros. El primero fue Insurrección Armada y Guerrillas, que es sobre los 60-70. Después salió 1985, que es más sobre los 80, pero bueno, muy atravesado por la memoria de la postdictadura. Y el año pasado salió Argentina campeón Vidal al Paredón, que es sobre la resistencia al Mundial 78, que también era como un tema bastante poco explorado. Y ahora salió uno, se llama La subversión no murió en los 70, que es sobre la toma del cuartel de la Tablada. Y es un poco, bueno, como intentar entender esa época. Creo que es como algo que igual, que en general nos atraviesa tanto en estos territorios como en otros países y demás, como bueno, ¿qué es lo que pasó de por qué no siguió la lucha armada? Digo, más allá de lo que ya conocemos de la represión y demás, digo, cómo fue asimilada la lucha armada y cuáles fueron las formas de asimilación, de represión, no solo directa y no solo explícitamente con las desapariciones, sino como, bueno, todo un proceso de democratización de las formas de pensar la memoria, bueno, con la teoría de los dos demonios en un comienzo, pero después que siguió con otras formas de, de represión, no sé, yo creo que para mí un poco es bastante importante la toma de la tablada en el 89 porque marca un poco eso, ¿no? Como la lucha subversiva es reprimida ya por la democracia y no por la dictadura. E incluso, si se quiere, hay un cambio igual fuerte desde la democracia, las formas de represión democrática en los 70 con el último peronismo, donde igualmente hay un plan sistemático de exterminio. Y ya en los 80 hay como todo un cambio de eje, de paradigmas, en donde muchos de los mismos que en los 70 defendían a la lucha armada, en los 80 la aborrecen totalmente. Entonces intentar entender por qué.
básicamente, como, bueno, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuáles son las críticas que llevaron a eso? Y sobre todo no solo para el interés, si se quiere, teórico, que igual sí, pero también para poder entender un poco como, bueno, esos, si se quiere, hilos generacionales o en la memoria de la historia, porque desde ahí, desde ese momento de los 80 hasta principios de los 2000 cuando hay un resurgimiento de, si se quiere, el insurreccionalismo anarquista y demás, bueno, ¿cuáles son esos hilos y cuáles son, no para comparar, pero sí para poder intentar entender? Porque también hay como una idea de, se quiere, muy ahistórica de pensar, si se quiere, el periodo de la FAI en Argentina, que es como la Federación Anarquista Informal, eh, muy desligada de un proceso histórico particular y más ligada a un internacionalismo anarquista, bueno, muy atravesado por la insurrección en Grecia y por otros, bueno, en Italia también. Pero bueno, yo creo que un poco la pregunta o el intento es, bueno, poder intentar relacionar esos procesos en este territorio para poder comprender más de primera mano, bueno, no sé si qué es lo que falta, pero sí cuáles fueron las formas de represión y cuáles fueron las potencias también de esos grupos, y cómo son, nada, cómo se pueden impulsar o sostener en el tiempo, también como no, yo un poco generacionalmente llegué tarde también a lo que fue todo ese periodo 2009-2010, entonces a la vez intentando entender eso, ir desde el pasado hasta el presente. En ese punto también hay un libro de hace unos años que se llama Nuestra es la convicción, que reúne todo lo que fue ese periodo y que está bueno para entender esos paradigmas, no sé. Y después hay todo un debate más a principios de los 2000 con Madre Cero y con todo lo que fue la editorial Madre Cero y todo lo que fue Resistencia Libertaria y demás, en donde igual también había un vacío a la hora de, bueno, pensar cómo se piensa Resistencia Libertaria, habiendo un solo libro que cuenta su historia, pero que no fue muy, o sea, fue debatido, pero no en términos tan editoriales, fue más debatido en publicaciones y demás. Entonces, bueno, intentar encontrar esos puntos. Y nada, pensar como eso, la pregunta de qué sería la lucha armada anarquista, por qué, también, ¿no? Como, bueno, tampoco ser también crítico del fetiche de la relación de la violencia con el anarquismo, digo, intentar comprender que hay procesos históricos que llevan a compañeros tanto anarquistas como de otras tendencias a pensar, la acción directa en sus distintas formas. Y eso es como un poco la idea general. Y la idea también reivindicativa de poder decir, bueno, pasaron muchas cosas y pasan muchas cosas, y que a veces no las conozcamos o no sepamos, no significa que no estén ahí. Bueno, significa que haya compañeros organizados haciendo cosas. Sí, totalmente. Y pienso también en esto, porque hablábamos de la acción directa organizada, pero creo que también en estos mecanismos que volvieron de alguna manera repudiable todo lo que es la lucha armada, eh, también se vinieron construyendo, sobre todo en los últimos 20 años, 23, 24 años, eh, esto mismo en relación a la acción directa desorganizada, digo, un poco lo que hablábamos antes, los saqueos y demás, ¿no? Charlábamos, creo que en el primer palabrerío, igual no me acuerdo si eso lo habíamos dejado al aire o no, me parece que no, de qué está pasando, ¿no? Con toda esa rabia, con todo ese hambre, o sea, qué papel están jugando en este momento las organizaciones en relación a, bueno, la contención, que también pensábamos, bueno, contención barra como un poco también represión, ¿no? Como eh, de alguna manera hacerle el juego, y lo digo igual todo muy entre comillas, ¿no? Pero como eh, frenar ese, esa, esa bronca, ese dolor, ese hambre, eh, para que no se pinche todo, porque si se pincha todo, bueno, algo está mal. Sin embargo, mientras tanto, miramos por Instagram lo que, no sé, la revuelta en Chile, bueno, ya sabemos cómo terminó igual, pero bueno, nada, vemos procesos de revuelta y decimos, ay, qué hermoso, lo voy a compartir porque mirá lo que es esto, todo prendió fuego, un patrullero, qué bonito.
pero bueno, a la hora de que algo pueda pasar acá es no, mejor que no pase por las dudas. No quiero monopolizar tanto la palabra, no sé si... Dale, 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 sos el invitado especial. O sea, creo que también, eso creo que también abre mucho la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las formas en que se puede sortear eso? ¿No? Porque también, digo, cuando hablamos un poco de todo esto de los infiltrados y demás, y compartiendo experiencias de otros momentos, digo, había compañeros en donde nos decían, bueno, sí, si van 10 15 es más fácil para los partidos o los grupos que estén en ese momento decir, estos son los infiltrados, echémoslo, pero hay experiencias, al menos acá hace no tantos años, en donde siendo 100 200 no se pudo imponer el discurso de los infiltrados. Y a veces es como, bueno, no todo se reduce a números, pero hay veces en donde sí necesitas tener la fuerza para imponer lo que quieras, básicamente. Desde un discurso a una práctica y demás. Entonces, creo que si bien muchas organizaciones funcionan de esa forma, porque es lo que históricamente funcionan las organizaciones, eh, creo un poco la tarea que tenemos como responsabilidad es poder encontrar esos puntos en donde se pueda desbordar a esas organizaciones y a las formas de crear esas organizaciones informales o formas de coordinación que puedan generar otras dinámicas. También, no sé, yo, viendo otros territorios en donde a veces pasa esto, ¿no? Como bueno, el fetiche de lo que pasa en Chile o en Grecia o yo qué sé. Digo, después cuando hablas con esos compañeros te dicen, bueno, sí, se llegó a cierto nivel de legitimación del enfrentamiento porque hubo también muchos años de tener que enfrentarse a esas organizaciones que no querían la confrontación. Entonces, nada, con el Partido Comunista o en Grecia están los estalinistas y donde fueron años y años y años de, al menos en términos callejeros, de enfrentarse a ellos. Hasta que llegó un punto en donde para reducirlo mucho, ganaron y en donde se pudo legitimar cierto accionar y cierta potencia. Que igual Eh, después fue capitalizado por los gobiernos, digamos, ¿no? sí, 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 eso seguro, pero que en las calles hay una legitimación de los movimientos anarquistas en donde es más difícil, eh, o tuvo ciertos momentos en donde la legitimación de ciertas prácticas estuvo afianzada en los anarquistas o en grupos antiautoritarios o, yo qué sé, o en marxistas revolucionarios incluso. Pero que nada, fueron procesos. Después sí, obviamente fueron recuperados. Ya falta, ahí viene toda la otra crítica, ¿no? De bueno, de cómo se hace para que los movimientos no sean recuperados y para que se puedan sostener en el tiempo. De la misma forma, los mismos compañeros que dicen que pudieron afianzar cierto lugar, también te dicen que compañeros ante todo nihilistas cuando después fueron a votar a Boric. Entonces también hay como una cosa de, bueno, no sé, un equilibrio entre no dejarse llevar por cierta estética anárquica, poder profundizar teóricamente y que eso se pueda sostener en el tiempo. Que nada, creo que igual es el desafío de todo el mundo también, ¿no? No es como solo nuestro, pero hay ahí como las formas de poder, no sé, creo que es el desafío que tenemos un poco pendiente, sobre todo después de las represiones, al menos acá del 2017-2018, que desalojaron muchos espacios y rompieron bastantes cosas, de poder afianzar esas relaciones y esos grupos. Sí, 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 sí. Eh, sí, me quedo pensando en esto de como, eh, no sé cómo decirlo, como o sea, primero me sale, digamos, como volver a la rosca de alguna manera parlamentaria, contraparlamentaria, en esto de, bueno, no sé, de repente hay sectores que
sobre todo la progresía, digamos, cuestionando que hoy esté un tipo como Milei en el poder, precisamente por sectores que o elegimos no votar, o bueno, en el caso de los partidos, que ya no me acuerdo la última vez ni si llamaron a votar en blanco, o si llamaron a votar a Massa, no sé qué hicieron ya, o cada partido lo que hizo, pero bueno, ¿no? Digo, que porque pareciera también un poco bueno, que hay sectores que se corren de lo electoral, digamos, que me parece ya de por sí algo muy, muy simbólico, ¿no? Elegir no ir a votar pese a todo el mandato, toda la presión, todo el discurso en relación a la democracia, digamos, me parece que ya es un gesto eh, importante, pero bueno, ¿no? ¿Cómo trasladar ese entendimiento de, o bien, como dicen algunas personas, que lo parlamentario está agotado, eh, yo no creo que esté agotado porque creo que nunca funcionó, digo, pero, o bien, bueno, eso, no van a votar porque descreen absolutamente de los candidatos que se presentan. Entonces, pienso esto, ¿no? ¿Cómo pasar de la acción no omisiva, sería como de no hacer esto que me dicen que sí o sí tengo que hacer, a hacer algo concreto, a salir a la calle, pero a salir a la calle no, como no engrosar las filas de los que se dicen en contra de, y sin embargo terminan siendo funcionales, porque piden, por ejemplo, que estar en la calle como manifestantes sea un derecho, en vez de justamente hay una norma y transgredirla y jactarse de ello. Digo, ¿cómo hacer ese pasaje? ¿Cómo pensar ese pasaje? Sí, creo que es como la principal incógnita, creo que tenemos en general. Creo que, bueno, no sé, pienso como en otros grupos acá que son bastante críticos de las votaciones y demás, que si se cree bien del guevarismo o de otras tendencias que igual se comparten bastantes cosas, eh, pero que creo que es un poco la disyuntiva de ciertos momentos en donde nada, hay como cierta legitimación, no sé, pienso por ejemplo en finales del 2018 con todo lo que fue las protestas contra la reforma provisional y todos los enfrentamientos súper fetichistas en el Congreso, que a los 2 días ya como que no había pasado demasiado, eh, pero que tal vez comprender esos ciclos en términos de, bueno, tal vez quien hoy está militando a masa, mañana, si es necesario, va a estar ahí también tirando piedras y probablemente pasado mañana va a ir a votar a masa de nuevo. Entonces también como que comprender tal vez esos periodos nos tal vez minimiza un poco la decepción frente a tanta gente, frente a tantas cosas, y sí nos da como la perspectiva de poder decir, bueno, eh, cuando haya que debatir en términos electorales, tenemos que tener afilada la crítica al electoralismo, y cuando haya que estar en la calle hay que ser lo suficientemente beneplácito de entender de que, bueno, que más allá de las categorías ideológicas y políticas hay una cuestión, si quiere, más material, en donde van a surgir esos momentos. También el tema también es, bueno, ¿qué hacemos con esos momentos, ¿no? Como, ¿cuál es nuestra función en esos momentos donde sucede lo que de alguna u otra forma estamos esperando? Hay como una crítica que hacía mucho Bonanno, que murió hace un par de años, el italiano, que decía como, bueno, él estuvo un poco en Grecia cuando fue toda la insurrección del 2009, 2008, 2009, 2008, 2009, no me acuerdo, de diciembre. Y hacía una crítica. Muchos compañeros se enfocaron en ir a tomar una universidad como la Universidad Nacional de Atenas y desplegaron un telón gigante con una A y una frase en griego reivindicando la guerra social. Y que si ves las fotos son hermosas y hay toda una puesta en escena de, bueno, los anarquistas, si quiere, mostrando su poderío en esos términos. Ahora, la crítica que hacía Bonanno era, ¿por qué estos miles de anarquistas, en lugar de ir a tomar la universidad y hacer esta apuesta, no fueron a expropiar armas de las armerías, por ejemplo? ¿Por qué no pudieron pensar
la acción desde otro lugar que sea menos dedicado a, si se quiere, el espectáculo o la foto o la forma de enfrentamiento directo con la policía y no poder pensar el conflicto desde otros lugares, ¿no? Desde la acumulación de fuerza o desde lugares más invisibles, si se quiere, que te permiten eso, como reforzarte y al mismo tiempo no ser tan visible. Digo, eso es como un ejemplo, digo, de los miles y creo que las dos opciones son válidas, pero que sí, nada, la pregunta es un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estalle la revuelta? O cuando esos momentos de conflictividad se tensionen. Digo, ¿cuáles son? Y creo que estos son los momentos, siempre son los momentos, ¿no? Pero los momentos en donde pareciera todo más nebuloso, de poder organizar eso, organizar en términos de, nada, con qué grupos nos relacionamos, de qué formas, cuál es nuestra búsqueda más teórica a futuro ni siquiera en tanto tiempo, digo, de acá a 2 años. ¿Qué es lo que, cómo queremos estar de acá a 2 años en términos de organización propia? Y cuáles son las herramientas que tenemos para eso. No sé, como digo, un poco, creo que estos momentos son para ir pensando eso y que no nos pase que cuando llegan los momentos más de tensión no sabemos bien qué hacer o eso, o no estamos del todo preparados como podríamos haber estado. Un último paréntesis, en Chile también en el 2019 había compañeros que contaban un poco como, bueno, durante muchos años eh, habían visto que tal vez la necesidad de algunos espacios no era tan imprescindible en términos de, bueno, muchas ocupaciones que se perdieron se podía vivir sin esos espacios porque se podía coordinar acciones de todo tipo de recitales, hasta charlas y demás, en otros espacios que no eran propios del movimiento, pero que se prestaban. Ahora un poco esa falta de circuito de espacios y de espacios propios, contaban que después en el 2019 fue una contra porque no tenían a dónde ir en términos de organizarse y de decir, bueno, hay compañeros acá, hay compañeros acá, sino que al ser todo un poco más disperso no les permitía generar una red de nada, de encontrarse, de pasarse información, de ver, de generar una red, básicamente, porque no se contaban con los espacios para ese momento. No digo que tenga que ser siempre así, pero bueno, esa fue una de las contras que se encontraron en ese momento en donde era necesario tenerlo. Sí, totalmente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo con nuestro Zoom no Premium. Bueno, así que si les parece, nos quedan 2 minutos. Eh, si alguno quiere hacer algún cierre breve, esto parece un debate presidencial. No, pensaría con lo que decía, expandiendo, que hacer también es no hacer. O sea, Ujú. ciertas cosas en el sentido de replicarse a la hegemonía o a la masa, digamos. Y también la informalidad, como decía, expandiendo, o la clandestinidad, en el sentido de desorganizarse para organizarse, pensaría como que es también cómo nos implantan la política, o sea, la política en el sentido no es que crean la política, sino en el sentido política cómo organizarse y que hay que organizarse por partido o una organización. Si no tenés muchas personas, no está legitimada. Perder, o sea, dar por perdido eso, en el sentido que ¿qué nos importan los partidos cuando en realidad nos podemos organizar de otra forma? Que era lo que decía lo de las redes en Chile, porque también es eso. No es que una nace sabiendo algo o hay instrucciones para hacer algo, sino como que el presente y el futuro son lo mismo. Como yo, eso nomás. Ah, Bueno, te agradecemos muchísimo por haber compartido este palabrerío con nosotras. Bueno, y seguimos invitando a que sigan el Instagram, a que busquen el no blog expandiendorevuelta.noblog.org. Ahí van a encontrar todos los materiales y bueno, si tienen amiguis que van de Buenos Aires a sus territorios, nada, aprovechen para que les lleven algunos materiales porque posta que son más que interesantes. Gracias por la invitación y por la charla más.
que amena. Abrazo Larga grande. vida a expandiendo la Gracias. revuelta.